a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa de Sajonia-Gotha-Altenburgo. Ella fue la madre del príncipe Alberto, que sería el consorte de la reina Victoria, pero se acabará convirtiendo en una princesa un tanto olvidada tras caer en desgracia al protagonizar una serie de escándalos junto a su marido, siendo obligada a separarse de sus hijos como forma de castigo. Esta biografía es realizada por petición de Edelmiro y González Romero. Luisa Dorotea Paulina Carlota Federica Augusta de Sajonia-Gotha-Altenburgo nació el 21 de diciembre de 1800 en la ciudad de Gotha, en el ducado de Sajonia-Gotha-Altenburgo, actualmente en Alemania. Ella fue la única hija que tuvo el duque Augusto de Sajonia-Gotha-Altenburgo con su primera esposa, la princesa Luisa Carlota de Mecklemburgo-Schwerin. El parto de la niña sería un tanto complicado y su madre nunca llegaría a recuperar de tal alumbramiento, falleciendo 11 días después de su nacimiento. Su padre se volverá a casar un año después con la princesa Carolina Amalia de Hesse-Kassel, pero de este matrimonio no nacieron hijos, siendo por ello Luisa la única hija que llegó a tener su padre, el duque Augusto. Sus primeros años de vida serían felices. Ella se creó en un ambiente armonioso y lleno de cariño, debido a que su madrastra, la duquesa Carolina Amalia, quiso mucho a su marido y a su hijastra. Había una buena relación entre ambas, pero hacia el año 1810, su madrastra y su padre empezaron a llevar vidas separadas ante las diferencias que surgieron entre ambos. Pero aún así, la niña seguía teniendo un buen trato con su madrastra y no cambió su relación. En el mes de diciembre de 1816 se anunció el compromiso entre Luisa con el duque Ernesto III de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, quien era descrito para entonces como un hombre bastante mujeriego y que ya había tenido varios hijos ilegítimos con sus amantes. El 31 de julio de 1817 se celebró la boda de la pareja en la ciudad de Gotha, en el ducado de Sajonia-Gotha-Altenburgo. Para entonces ella tenía 16 años de edad en el momento de la unión y él 33. Se sabe que Luisa era consciente desde que se anunció su compromiso de que su marido era un hombre muy mujeriego, pero apenas le importó en un principio, porque pensaba que tal actitud había sido a causa de su larga soltería y que una vez casado sería un esposo atento y fiel a su cónyuge, siendo bastante optimista con aquel casamiento, pero se acabaría equivocando. El matrimonio sería inicialmente feliz. Luisa era descrita como una jovencita de notable belleza, educada, inteligente y encantadora, captando enseguida la atención de su esposo. A los pocos meses de casarse, la duquesa se quedó embarazada, alumbrando a su primer hijo en el año 1818, un niño que se llamó Ernesto, el futuro duque Ernesto II de Sajonia-Coburgo-Gotha, y en el año 1819 nació el último hijo de la pareja, Alberto, quien se acabaría convirtiendo en el consorte de la reina Victoria del Reino Unido. Pese a que sus primeros años de casados fueron felices, su marido Ernesto no tardó en volver a comportarse como un mujeriego, y por culpa de sus numerosas infidelidades, el matrimonio se fue distanciando y empezaron a hacer sus vidas por separado. Las aventuras amorosas de su marido afectaron mucho a Luisa, quien se mostraría muy triste y decepcionada con él. Tras años de infidelidades, la duquesa acabaría imitando a su marido e inició varias relaciones con distintos hombres de la corte. Uno de aquellos hombres fue un chambelán llamado Gottfried
von Bülow y posteriormente se enamoró de un hombre llamado Alexander von Hanstein, que era un caballerizo mayor del duque Ernesto y era descrito como un hombre encantador y muy culto. Durante algunos años se rumoreó de que la duquesa había tenido alguna aventura amorosa, pero no sería hasta el año 1824 que salió a la luz su romance con Alexander von Hanstein, algo que provocó que fuese expulsada de la corte, obligada a vivir aislada y lejos de sus hijos en la población de St. Wendel, en el Principado de Lichtenberg. Dicho lugar sería elegido para su retiro debido a que la duquesa siempre había mostrado un gran interés por tal principado y sería muy querida por sus habitantes, siendo considerada como la madre del principado. Pese a llevar una estancia agradable en Lichtenberg, Luisa sufrió mucho con aquel castigo, debido a que no la permitieron apenas ver a sus hijos ni comunicarse con ellos. En el año 1826, los duques obtuvieron su ansiado divorcio y su marido acabaría cediendo su ducado a cambio de heredar otros dominios, fundando así un nuevo y poderoso ducado, pasando a ser conocido como Ernesto I de Sajonia-Coburgo-Gotha. Al poco de convertirse en una mujer divorciada, Luisa mostró su intención de casarse con su amante Alexander, y para poder celebrar tal casamiento le pidió el favor a su tío paterno, el duque Federico de Sajonia-Altenburgo, para que le entregase un título nobiliario a su amante, siendo así nombrado como conde de Polzig y de Biersdorf. Después se celebró su boda secreta el 18 de octubre de 1826 en la propia residencia que la princesa poseía en la población de St. Wendel, en el Principado de Lichtenberg. Para entonces, ella tenía 26 años de edad en el momento de la unión y él 22. Los recién casados residieron en el pequeño palacio de dicha población y mantuvieron un matrimonio feliz, aunque no llegaran a tener hijos en común. Aquella felicidad se iría disipando en cuanto salió a la luz aquel casamiento secreto, así que Luisa sería castigada de nuevo, prohibiéndola el poder ver y mantener contacto con sus vástagos. Tras este duro golpe, la princesa empezó a sufrir de serios problemas de salud, así que el matrimonio visitó la ciudad de París en busca de algún tratamiento médico, pero allí le diagnosticaron un cáncer de útero muy agresivo. Luisa acabaría falleciendo poco después de recibir tal diagnóstico, muriendo el 30 de agosto de 1831 a los 30 años de edad en la ciudad de París, en Francia. La princesa murió sin haber podido ver de nuevo a sus hijos, y su marido, Alexander, se acabaría casando con otra mujer, con la que llegó a tener 3 hijos. En un principio, sus restos mortales descansaron en la población alemana de Pfiffelbach, pero su tumba pronto fue olvidada y se encontraba en pésimas condiciones, hasta que finalmente fue trasladada al mausoleo ducal del cementerio de Lockenberg, en la ciudad de Coburgo, en Baviera, en Alemania. Luisa fue una princesa que pensaba que podría cambiar a su futuro marido, el cual era conocido por ser muy mujeriego, pensando que una vez casado, éste dejaría a un lado sus amantes y sus aventuras amorosas para prestarle solo atención a ella, pero se acabaría equivocando. El caso de Luisa es un claro ejemplo de que las mujeres no tenían ningún tipo de libertad ni de derechos en tiempos pasados. Su marido llegó a tener numerosos amantes e hijos ilegítimos, pero a ella, en cambio, le prohibieron el poder amar a quien quisiese, siendo castigada solo por el hecho de no ser fiel a un marido mujeriego e infiel. Tal vez Luisa se equivocó en confiar que su marido la amaría y que solo la prestaría atención a ella,
iniciándose así un gran escándalo en la corte ducal ante las infidelidades de ambos cónyuges. Pero la princesa sería la única que pagó los platos rotos, siendo así alejada de lo que más quería, de sus hijos. Pero aquel escándalo iría más cuando la princesa decidió casarse con su amante cuando ya era una mujer divorciada, algo que echaría más leña al fuego y que ocasionó que acabase castigada con más severidad, siendo obligada a no volver a tener ningún tipo de contacto con sus hijos, algo que afectaría mucho a Luisa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa de Sajonia-Gotha-Altenburgo. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Delmiro y a González Romero también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que fueron castigadas sin poder ver a sus hijos, como le pasó a esta princesa. Y con esto me despido. Hasta la próxima.